Como especie hemos pasado por muchas adversidades a lo largo de la historia. Por ejemplo, desde desastres naturales, violencia, hambre, depredadores, en fin, un sinnúmero de situaciones para ser el animal dominante de este planeta. El humano primitivo descubrió que la forma en la que podía responder mejor ante los problemas era asociándose con otros y actuar en conjunto para sobrevivir. Esto fue evolucionando a primitivos sistemas de gobierno y recientemente al Estado moderno. Pero, hay que recalcar, pero no hay que idealizar la cooperación. Es solo nuestro interés personal utilizando una colectividad para alcanzar nuestros intereses personales. El satanismo es anarcoindividualismo. No se trata de un movimiento social, no tiene un enfoque colectivista. La filosofía satanista pondera la autonomía del individuo sobre cualquier cosa, defiende la propiedad de uno mismo, dando la libertad al individuo de controlar su cuerpo, su vida, oponiéndose al control gubernamental o social. Este pensamiento lo puedes encontrar bien definido en el satanismo moderno. La propiedad de uno mismo es la oposición al control estatal o de la sociedad misma. La defensa de la individualidad son elementos importantes que dieron al satanismo su carácter precursor al anarcoindividualismo. La interacción en los individuos en el anarquismo individualista debe de ser libre, hay que aclarar esto. Los intereses de quienes interactúan pueden ser tan libres como sea el deseo de las personas. Como es bien sabido, se llama anarquía a una concepción de la vida individual o colectiva, en la que el Estado no existe, ni el gobierno, ni en una palabra, la autoridad. En una palabra, autoridad. Los individualistas anarquistas son anarquistas que consideran la concepción anarquista de la vida bajo el punto de vista individual. Es decir, basando toda realización anarquista en el hecho individual. Considerando pues a la unidad humana anarquista como la célula. El punto es el punto de partida, el núcleo de toda agrupación, medio o asociación anarquista. Antes que nada, es necesario definir claramente lo que hay que entender por el ejercicio de la autoridad, que es la forma concreta de la autoridad, el aspecto en el que se manifiesta la autoridad y en cada uno de nosotros, individual o asociados. Cuando decimos que existe ejercicio de autoridad, es cuando un individuo se sirve del poder individual que detenta para moldear su propio mundo o hace uso de una colectividad humana para ayudar a la realización de sus metas. Realizan de otro modo con la facultad de obrar según su propio criterio. Una vez definida esta situación respecto a la autoridad, puedo decir que los satanistas pretenden resolver todas las cuestiones prácticas que surgen en su vida misma, tratando de que se adopten soluciones según las que
jamás la unidad humana se halla obligatoriamente contra de ella, desposeída y sacrificada en claro un provecho del conjunto social. El anarquismo individualista del satanismo no es una manera alguna un sinónimo de aislamiento, como porque los satanistas ni quieren el aislamiento ni quieren la asociación forzosa. Los satanistas no se desarrollarán a sus anchas más que en un ambiente o ante una humanidad que considera la autonomía, la integridad, la inviolabilidad de la persona humana. Esto de la unidad social. El individuo, hombre o mujer, como es la base, la razón de ser y el fin de las relaciones entre los hombres, sin distinción de raza ni de nacionalidades. Nuestra filosofía es la reivindicación para el individuo, hombre o mujer, a partir del momento en que puede determinar sus actos por sí mismo, sin ninguna restricción. El derecho de existir, de desarrollarse, de expresarse a su manera, ya sea por su temperamento, sus reflexiones, sus aspiraciones, su voluntad y su determinismo personal. Y esto sin tener que dar cuenta de sus actos más que a sí mismo, a la vez que la absoluta y entera facultad de expresión, de profesión, de difusión, de publicación, de este pensamiento, ya sea escrito o hablado, ya sea en público o privado, así como la facultad completa de ensayo, de realización, inclusive de aplicación. Esto hablo en todos los terrenos, métodos, sistemas, modos de vida, individual o colectiva. Hay muchos ejemplos a los que puedo dar lugar, pero a los que puedo dar lugar de esta materialización del pensamiento, la concreción de la opinión, estoy hablando, todo esto desde luego con reciprocidad respecto al semejante, aislado o asociado. Es lo que designamos como expresión de libertad recíproca. Si los satanistas reivindican la plena y entera facultad para toda unidad humana de vivir aisladamente, al margen, fuera de toda agrupación, asociación o medio, con la misma energía que reivindica la facultad de asociación voluntaria en todos los ámbitos en que pueda ejercer e irradiar su actividad humana. Sean cual fueren las experiencias y los objetivos perseguidos, la plena y entera facultad de federarse para los individuos aislados, los convenios entre efectivos reducidos o las asociaciones, sea cual fuere su importancia, un satanista contemporáneo reivindica la facultad de aceptar toda clase de solidaridad, de hacer alianzas, no importa cuál sea la rama de actividad humana, esto con el fin para alcanzar sus objetivos, sus metas. Entonces, la individualidad anarquista del satanismo en general es una forma de agitación que concuerda con todo lo que hemos expuesto y que llama preferentemente a la reflexión individual, más que al adoctrinamiento. Me refiero a un adoctrinamiento irracional. Ahora, y a la convicción profunda, más que a la brutalidad en resumen. Para los individualistas anarquistas,
El empleo de la violencia revolucionaria es cuestión de táctica. Una táctica maquiavélica, tengo que aclarar, y no de doctrina. En resumidas cuentas, el anarquismo individualista del satanismo presenta un ideal humano. El anarquista, la unidad humana que niega la autoridad y la explotación, que es su corolario económico. El ser humano cuya vida consiste en una reacción continua contra un medio que no puede ni quiere comprenderle ni aprobarle, puesto que los integrantes de este medio son esclavos de la ignorancia y, claro, de la apatía de las tareas ancestrales y el respeto a las cosas establecidas. Segundo, un ideal moral. El individuo consciente en vías de emancipación que tiende hacia la realización de un nuevo prototipo humano. El hombre, hablo del hombre sin Dios, ni dueño, sin fe, ni ley, que no siente ninguna necesidad de reglamentos o de coacción exterior, puesto que posee bastante potencia de evolución para determinar sus necesidades, ya sean personales o lo que conforme sus deseos, para servirse de sus pasiones con el fin de desarrollarse más ampliamente, para multiplicar las experiencias de su vida y, claro, y guardar su equilibrio individual. Una sociedad social. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Una sociedad en la que los hombres aislados o asociados determinarán su vida individual bajo los aspectos intelectuales, éticos, económicos, por un libre acuerdo, consentido y aplicado basado en la reciprocidad, que tiene en cuenta la libertad de todos sin ponerle trabas a la libertad de nadie. En pocas palabras, el satanismo supone una defensa irreductible de la libertad individual, guiada por la afirmación de que cada personalidad tiene un valor único, insustituible, cuya cada expansión no debe verse limitada por ninguna frontera externa. Las diferentes doctrinas religiosas, políticas, económicas, han hecho del individuo una pieza más de un engranaje, marginando el valor personal por sí mismo. En las diferentes sociedades, la mayoría de los hombres se conforman con ser determinados por el medio. En cambio, el satanista se esfuerza por determinarse por sí mismo. Esta es la tendencia libertaria suscita en los individuos el mayor conocimiento propio en el más estricto sentido empírico. Por ello, abraza el antiautoritarismo en los diferentes ámbitos del ser humano, ya sea ético, artístico, social, económico. Muchas facetas se encuentra esto. Es difícil encontrar en otras ideologías supuestamente emancipadoras, por ejemplo, el socialismo, el comunismo, incluso algunos anarquistas comunitarios. Estas respuestas a las necesidades que se desprenden de la defensa del individuo, por eso, si la consecución de la libertad es el objetivo de todo practicante del satanismo en su lucha contra todo tipo de autoridad u opresión. El satanismo ha sido criticado, yo creo que han escuchado esto, por los colectivistas, algunos satanistas,
muy idealistas, quienes defienden la idea de que en una sociedad la única forma de alcanzar un bien común es. A los satanistas, la apología del individuo despierta incono a causa de su propia incapacidad para concebir una sociedad sin estructuras de dependencia. Desde este determinismo social aristotélico, los presuntos anarquías clásicos terminan por reconocer a la sociedad como un ente, a defender por encima de los individuos que la forman. Pero para nosotros no puede existir un bien común. Lo voy a explicar por qué. Su esencia es entender que las necesidades de los individuos no son siempre las mismas. Y estas no concuerdan necesariamente con las necesidades del grupo. Cuando ello sucede, viene la coerción. Por eso, sociedad es ese fantasma instituido para crear y mantener a las relaciones jerárquicas. Y esto imposibilita el desarrollo de los individuos de forma independiente. También el carácter anarcoindividualista del satanismo ha sido criticado como una forma de indiferencia hacia los temas que afectan a la humanidad. Esto es, en boca de algunos satanistas de la nueva era, que se nombran así como pobreza, guerra, economía, hambruna. Bueno, nombran muchos casos. Pero nosotros, por nuestra filosofía, postula un egoísmo puro, quizás útil para enmarcar a muy particular y nos vista estilo de vida. Soñar con una utopía de ermitaños, pero se trata de una filosofía que al rechazar toda imposición social o ideología o arte, la potencia de la individualidad se garantiza, paradójicamente, una base y mecánica social más apta, diría yo, integrado por individuos genuinamente íntegros y conscientes y solidarios. Debe de quedar en claro que nuestra filosofía no es sinónimo de sociopatía o aversión social. Más bien es un sistema de interacción social compatible con la autonomía del individuo. Está estructurada sobre el vigor de lo que muchos denominan egoísmo stirneriano. El anarcoindividualismo en el satanismo ha sido centro de constante malentendido por el desconocimiento o conocimiento superficial de los que critican sin conocer su fundamento. Me habló del fundamento del individualismo libertario. Hay que concebir al satanismo como una praxis cotidiana, sin aguardar a que en un futuro incierto el mundo cambie por sí solo. Asume conciencia de sí mismo como una fuerza generadora de cambio, con el valor supremo de la libertad sobre lo utilitario. Critica a la masa con su razón como arma para recapacitar de una forma crítica sobre las cosas del mundo, sacar sus propias conclusiones, actuar en conciencia. Esto es, la lucha se orienta a suprimir toda forma de opresión que se interponga en el florecimiento del individuo autónomo, mediante la reflexión de una individualidad que anule los frenos que operan contra nuestra independencia e integridad, tales como el Estado, la educación, la moral, las religiones tradicionales, trabajo alienante, género, bueno, en fin, muchas cosas.
Pero todas las ideas son cuestionadas en nuestra filosofía, criticadas antes de asumirlas, y jamás como un dogma, sino preservadas permanentemente con un cuestionamiento y autocrítica, sin consagrar ni pontificar la meta. La meta es liberar al individuo único de la educación, el vasallaje impuesto desde la infancia, llegar a ser el niño del que habla Nietzsche. Ese es el devenir revolucionario de todo individuo satanista. Bueno, hay que entender y hay que comprender que nuestra filosofía hace mucho énfasis en la individualidad. Pero hay que entender, hay que quitar esos ideales. Me refiero a ideales infantiles que no salen del mundo de abstracto de las ideas, porque no tienen cabida en la materialidad. Son erróneas, no van de acuerdo a la realidad, y por tanto solo permanecen digamos, en el discurso, como adorno. Pero esta característica del satanismo es el que produce cambios, sin tanto recurrir al rebaño o a una colectividad, a menos claro que la necesitemos para alcanzar nuestras metas. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben, denle like, compartan, activen notificaciones, ayúdenos a crecer como canal. Ya alcanzamos la meta de los usuarios, pero queremos ir más allá. Queremos que el canal lo conozca todo el mundo, para que se entere sobre la filosofía del adversario, la filosofía del satanismo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Pero recuerden y tengan claro: salve Satanás.